Este episodio de la Estrategia del Día es traído por Women Economic Forum Iberoamérica. Del 24 al 27 de marzo se parte de la 7ª edición del Women Economic Forum Iberoamérica. Únete a las conferencias y paneles digitales con líderes que impulsan el empoderamiento femenino y la igualdad de género. Conéctate con mujeres influyentes y expertos. Regístrate en el link de la descripción, webiberoamerica.org. Muy buenos días. JP Morgan le anda diciendo al mercado accionario, no exageren con la recesión. En México, otro banco se une a Banamex y mira un 0% de crecimiento para este año. Trump invoca poderes de guerra pero lo frenan. Banorte se apodera del Estadio Azteca y Forever 21 se acoge a la quiebra por segunda vez en 6 años. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Los estrategas de un banco en Estados Unidos tienen un mensaje para el mercado. No exageren. Esto es a lo que apuntan desde JP Morgan respecto a que el comportamiento de las acciones está apuntando a un riesgo de recesión muy superior a lo que mira el mercado de deuda. En una nota de análisis reciente, dicen que la volatilidad de las acciones y los diferenciales de crédito suelen moverse en tándem, pero han empezado a divergir este año ante la caída del S&P 500 por el miedo a que las políticas del presidente Trump descarrilen el crecimiento económico. Actualmente el S&P 500 valora en un 33% la probabilidad de una recesión estadounidense. Y desde el otro mundo, esa probabilidad es entre un 9 y 12%. Los analistas escriben lo siguiente: si bien existe una incertidumbre evidentemente elevada en el corto plazo, ya que el gobierno de Trump ha dado prioridad, al menos inicialmente, a políticas más disruptivas, existe el riesgo de que se demuestre que los mercados de deuda tienen razón. Recordemos que el mercado accionario estadounidense ha caído este trimestre ante la preocupación de que las políticas de la Casa Blanca sobre los aranceles y el empleo público perjudiquen a la economía, y más al no tener claridad sobre el cronograma y la escala de estos, lo que está provocando que algunas de las principales voces del mercado moderen su optimismo. Veamos otras movidas. Goldman Sachs y Yardeni Research redujeron sus objetivos para el S&P 500 esta semana. Desde Citigroup y HSBC rebajaron su recomendación para la renta variable estadounidense, mientras que Morgan Stanley prevé que el índice de referencia caiga cerca de un 2% más, hasta los 5.500 puntos en el primer semestre. El S&P 500 acaba de cerrar su cuarta semana con una ola de ventas, en una caída que rápidamente se transformó en una huida de todas las apuestas ganadoras del año pasado. Lo discutimos ampliamente en 2 episodios la semana pasada, en los del 11 y 12 de marzo, donde además tenemos otra opinión muy atinada que justamente apunta a que lo que verdaderamente preocupante podría venir es cuando cambie el mercado de deuda, el contrapeso al que Trump sí pudiera prestarle atención. De acuerdo con un reporte de Bloomberg News, estos flujos de venta, el desapalancamiento de los fondos de cobertura y el desplome de la confianza han hecho que las acciones desde entonces tengan dificultades para encontrar un piso. El Nasdaq 100 ha tenido un rendimiento inferior en lo que va del año debido a que los inversionistas se están deshaciendo de las costosas acciones tecnológicas en medio de preocupaciones sobre la competencia y también los altos costos en el espacio de la inteligencia artificial. Y bueno, ¿qué podría revertir todo lo anterior?, se estarán preguntando. Los estrategas de JP Morgan apuntan a los reequilibrios de fin de mes o del trimestre por parte de fondos mutuos o fondos de pensiones con beneficios definidos de Estados Unidos que van ajustando sus posiciones. Escriben también que si los ETF de acciones estadounidenses continúan registrando principalmente entradas como hasta ahora, hay grandes posibilidades de que la mayor parte de la corrección actual del mercado de acciones estadounidense haya quedado atrás. Esto es el dato del día. Pasando de la exageración al realismo, otros que se suman a lo que ya apuntaron los economistas de Banamex hace una semana son los estrategas de UBS. El banco suizo recortó de 1% a 0% su pronóstico de crecimiento para la economía de México este 2025, en medio de la incertidumbre arancelaria y la caída de la inversión en México, por lo que el país, desde su perspectiva, se encuentra al borde de la recesión. Rafael de la Fuente, economista en jefe de UBS para América Latina, publicó su informe México en la era de los aranceles intermitentes. Buen nombre para definir este limbo en el que nos encontramos. En este informe, además de ajustar esa proyección del PIB de México a 0%, lo interesante es que la aplica en un escenario con o sin aranceles, es decir, sea como sea, México se encamina a crecer 0%.
Otro punto a considerar es que este ajuste se realiza después de que todo el equipo económico de UBS recién viajó a México para reunirse lo mismo con funcionarios de gobierno que con consultores, inversionistas locales y agencias calificadoras. Ya ven que Moody's la semana pasada pasó a negativa su perspectiva sobre los bancos mexicanos. Entonces, Banamex y UBS. Al día de hoy ya tenemos a un banco nacional y a un banco internacional que comienzan a formar un nuevo club de los que proyectan un crecimiento de 0% para este 2025 en México, de los casi 40 especialistas consultados para la encuesta Citi de expectativas. ¿Será que pronto se sumen más? Lo que debes saber del fin de semana. Este fin de semana, el presidente Donald Trump invocó una ley de inmigración centenaria para obtener poderes en tiempos de guerra y así intensificar las deportaciones de inmigrantes indocumentados, en medio de señales de frustración dentro de la administración por el ritmo de estos esfuerzos para cumplir una de sus principales promesas de campaña. Pero un juez federal bloqueó esta proclamación de Trump poco después, así lo informó la agencia AP. Trump invocó poderes en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Es una ley utilizada en su día para justificar el internamiento de japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. En una proclamación, esto lo hizo Trump el sábado 15 de marzo, dirigida contra el Tren de Aragua, una banda venezolana también designada Organización Terrorista Extranjera. Muchos de los miembros de Tren de Aragua, dijo Trump en esta proclamación, se han infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y emprendiendo acciones hostiles. También argumentó Trump que la operación está llevando a cabo una migración ilegal masiva a Estados Unidos en un intento de dañar a los ciudadanos del país, socavar la seguridad pública y apoyar los esfuerzos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para desestabilizar a las naciones democráticas. Así decía esta proclamación de Trump. La ley permite al gobierno detener y expulsar a los no ciudadanos de naciones hostiles en tiempos de guerra, poderes a los que rara vez se ha recurrido en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, el juez jefe del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, James E. Boasberg, emitió el sábado una orden de restricción temporal que bloquea la deportación de 5 venezolanos en virtud del Estatuto de Tiempo de Guerra. La orden prohíbe la deportación de los ciudadanos venezolanos durante 14 días, a menos que el tribunal tome nuevas medidas. Es probable que la declaración de Trump atraiga aún más desafíos legales y demuestra cómo el presidente, al igual que hizo en su primer mandato, está también poniendo a prueba los límites de sus poderes presidenciales en materia de inmigración. Hoy por hoy, además, muchas de las acciones de Trump en esta materia ya están siendo sopesadas por los tribunales, incluida aquella orden que pretende poner fin a la ciudadanía automática por derecho de nacimiento y su intento de deportar al activista palestino Mahmoud Khalil, que ayudó a liderar las protestas contra Israel en la Universidad de Columbia. En otras noticias. ¿Cómo ven que ahora el legendario Estadio Azteca en la Ciudad de México se llamará Estadio Banorte? Este banco mexicano de orígenes regios dijo: yo voy por el grande, por el icónico, el mero mero. Ya ven que en Monterrey allá el Estadio de los Rayados es nombrado ahora Estadio BBVA. En fin, el gran reto, enorme reto, es que todos los mexicanos le llamen Estadio Banorte, cuando incluso BBVA en México aún carga con el fantasma del nombre de Bancomer. Más allá de esto de los cambios de nombre versus lo muy arraigado de la cultura mexicana, vimos al presidente del Consejo, Carlos Hank González, dar el anuncio el viernes muy emocionado. Tremenda moneda de cambio la que hay, al anunciar a la par que esto le costó 2,100 milloncitos de pesos que le va a prestar a Oyamani, la empresa de Emilio Azcárraga, dueña del Azteca, lo que implica además un contrato de patrocinio rumbo al Mundial 2026 de Norteamérica, con el que se cambia el nombre de este icónico recinto, también conocido como el Coloso de Santa Úrsula. Estos 2,100 millones de pesos o 105 millones de dólares van a financiar las obras de remodelación y modernización del estadio, que recuerden será una de las sedes donde se jugará la Copa Mundial de la FIFA. Dato curioso, no es la primera vez que el estadio cambia de nombre. En 1997 fue rebautizado por Televisa como Estadio Guillermo Cañedo en homenaje a su trayectoria ganadora como directivo del Club América y vicepresidente de FIFA. Pero, les digo, la resistencia de la afición e historia del Azteca obligó a Televisa a devolverle el nombre en menos de un año y volvió a ser Estadio Azteca, que además es la sede del Club América, como ustedes bien saben. El estadio fue construido con el fin de albergar la Copa del Mundo de 1970 y fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca. Detrás del proyecto estaba el empresario mexicano y dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, acompañado por Cañedo, uno de los artífices del proyecto. El último sorbo.
Triste, pero cierto, los tiempos cambian. Una de las tiendas más queridas por los millennials en la adolescencia, Forever 21, se acoge oficialmente al capítulo 11 de la ley de quiebras de Delaware, tras años de muy malos resultados. Lo más triste es que no es la primera vez que lo hace. Importante recordar que acogerse al Chapter 11 no quiere decir que automáticamente está en quiebra, sino que va a entrar en un proceso de reestructura financiera para intentar sanear sus finanzas y evitar precisamente el acabose. En la solicitud enumeró activos de entre 100 y 500 millones de dólares y pasivos de entre 1,000 y 10,000 millones de dólares. Ya ese dato lo dice todo. Y es la segunda vez, porque ya su primer intento por sobrevivir fue en 2019, un año incluso antes de la pandemia. Aquella vez la reestructura, según reporta Bloomberg News, se dio en medio de peleas que dejaron a los acreedores con su poca recuperación y además provocó el cierre de cientos de locales que tuvo durante su apogeo. Hoy la marca tiene más de 540 locales en todo el mundo. Un grupo de compradores, incluidos Simon Property, Brookfield y Authentic Brands, se unieron para comprar Forever 21 fuera de la bancarrota a través de una empresa llamada Spark. Spark anunció este año que se fusionaba a su vez con JCPenney para formar Catalyst Brands. En el momento de la fusión, Catalyst llegó a decir que estaba explorando opciones estratégicas para las operaciones de Forever 21. Este retailer se convierte en otro más que da cuenta de los tiempos inflacionarios en los que las personas reducen su presupuesto para comprar ropa. Ya ven que la semana pasada hablamos del caso de Zara y H&M. En el caso de Forever 21, que no tiene la fuerza de la venta en línea como estas otras marcas, también se ha visto afectada porque cada vez más clientes hacen sus pedidos por internet en lugar de acudir a los centros comerciales. Si están en México, ustedes andan de puente y pues alguien tiene que sacrificarse por ustedes. Así que estamos con lo mejor de la información económica y de negocios aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter, @LaEstrategiaMX. En Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Nos escuchamos mañana. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.